Capítulo 24. Un pacto de guerra. Tuvieron que enfrentarse a sus padres, a promesas antiguas, a la sombra de lo que cada uno había sido. Ebrard dudó. Casarse significaba cerrar una vida hecha de movimiento, de conquista, de huida. Significaba obedecer no por temor sino por confianza. Y eso era más difícil que cualquier batalla. Hubo noches en que quiso retroceder. Pero algo, una voz sin palabras, insistía. No lo empujaba. No lo castigaba. Simplemente estaba allí, recordándole que el amor no exige perfección, solo presencia. Rywell lo vio cambiar despacio. No con grandes gestos sino con elecciones pequeñas, quedarse, explicar, escuchar. Comprendió entonces que amar no era reaccionar a la oscuridad, sino no olvidar el propósito incluso dentro de ella. Y así, sin promesas grandilocuentes, comenzaron a acercarse. No porque fuera fácil, sino porque por primera vez ambos estaban dispuestos a obedecer a lo que los llamaba desde dentro, aún sin garantías. Al amanecer, cuando el cielo se abrió en vetas doradas, Rywell descendió a las caballerizas y ensilló a Sibria con la destreza aprendida a fuerza de sobrevivir. Salió a campo abierto y dejó que el galope le limpiara el pecho. El viento le robó la risa y le hinchó el manto. Por un instante volvió a ser libre. Nadie debería arrebatarme esto, pensó, aun sabiendo cuánto le importaba el hombre que pretendía hacerlo. Entre los manzanos desmontó y condujo a la yegua, respirando la primavera tardía. Ebrard me habita y me inquieta, admitió en silencio. Con él se le nublaban las ideas y le temblaba la voz. Mientras tanto, Ebrard había pasado la noche en vela. Al subir a los adarves con la primera luz, buscó paz en las tierras heredadas, pero la vio salir del patio. El corazón se le tensó. Es ella. La siguió hasta los frutales y avanzó a pie, como si el bosque guardara un secreto antiguo. La encontró tranquila, cantando a la yegua. Así es como debería verla siempre, pensó, y se quedó inmóvil, vencido por la ternura y el deseo de hacerla reír. Rywell sintió su presencia antes de verlo. Se giró alerta y el miedo cruzó su rostro. No temáis, dijo Ebrard, alzando las manos. No os haré daño. Ella sostuvo su mirada. No me escondo, se dijo. Tenéis por costumbre observarme en el bosque. Él se acercó con cuidado. Os pedí que no montarais. Y aún así estoy aquí, respondió firme. Soy obstinada. Tal vez no sirva para ser condesa. Podríais romper el compromiso y buscar a quien prefiera mi dote a mi carácter. Mi padre tenía razón, reconoció Ebrard al verla erguirse, consciente de su valor. Le posó las manos en los hombros y ella no se apartó. Me enfurecéis, confesó, y sin embargo deseo vuestra compañía. Quiero conocer el peso de vuestra mano en la mía. Rywell enrojeció. No juguéis conmigo, milord. Ebrard, corrigió él en un susurro atrayéndola con suavidad. ¿Me excitáis, Rywell? Sois mi prometida y aún no nos hemos besado. Entre los árboles, el silencio del legado observó cómo el orgullo y la libertad se reconocían tensos a un paso de entenderse. El roce inicial de sus labios fue apenas un soplo, suficiente para incendiarle la piel a Ebrard y sembrar en Rywell un temblor que no quiso reconocer. Se apartó, pero él la sostuvo con cuidado como si temiera perderla. No juegues conmigo, suplicó ella, más asustada ahora que antes, no me prometas lo que no sabrás cumplir. Él, herido por la duda, dejó escapar una pregunta torpe que revelaba celos y orgullo. Rywell negó con lágrimas contenidas. ¿Por qué me hieres donde más temo? El segundo beso fue más hondo, una rendición lenta. El mundo se volvió bosque y respiración. No juguéis conmigo, susurró Rywell al apartarse apenas. No me prometáis lo que no sabréis sostener. Lo dijo sin dureza, pero con ese temblor que delata una herida antigua. Si cedo, ¿qué quedará de mí en esta tierra que no es la mía? Ebrard la sostuvo con cuidado, como si el menor gesto pudiera quebrarla. ¿Deseáis que otro os bese en mi lugar? Preguntó, y en su voz asomaron celos y orgullo a partes iguales. ¿Por qué me duele imaginarla lejos de mí?
No, negó ella con lágrimas que no llegaron a caer. ¿Por qué me herís justo donde más temo? Él no respondió. La besó de nuevo, más hondo, y el bosque se cerró sobre ellos como un juramento. Rigwen, murmuró su nombre y en ese instante comprendió el peso de decirlo así. Ella se tensó. No habléis como si me conocierais, dijo defendiéndose. ¿No sabéis de dónde vengo ni lo que perdí? Aquí soy huésped, incluso de mí misma. Ebrard se apartó agitado. He enfrentado batallas y consejos, admitió, pero con vos me pierdo. ¿Cómo puede una mujer desordenar todo lo que creía firme? Apoyada en Sibria, Rigwen cerró los ojos. He sobrevivido a tanto y vos me desarmáis. Respiró hondo antes de confesar. Nunca había besado a un hombre. La revelación lo sacudió. Ebrard se acercó con respeto, la besó una última vez y se obligó a detenerse. ¿No aquí? No así, dijo como si se lo jurara a sí mismo. Soy un hombre de honor. Habrá un tiempo y un lugar dignos, aunque la espera sea un purgatorio elegido por mí. El mundo no espera, respondió ella. El duque Inglaterra, vuestras guerras. Lo sé, asintió. Y aún así os elijo. Aunque no sepa todavía cómo. Sibria interrumpió con un gesto cómplice y Rigwen rió, breve y liberada. Os permitiré cabalgar, cedió Ebrard, pero no sola. ¿A horcajadas? Preguntó ella midiendo su respuesta. Si lo deseáis. Ella besó su mano. Gracias. Aquí, eso significa más de lo que imagináis. Quizá, añadió él sorprendiéndose, algún día cabalguemos juntos. Me gustaría, respondió ella y sonrió sin reservas. Regresaron en silencio. En el prado, Ebrard se detuvo. Me equivoqué con Alensar, dijo. Esta es mi casa, mi raíz, y ahora entiendo la vuestra. No quise desafiaros, respondió ella. Quise ser vista. Seamos amigos, propuso él. Confiemos primero. Al acomodarle un rizo, el deseo volvió, pero lo contuvo. Rigwen espoleó a Sibria y partió. Ebrard la vio alejarse, con el corazón en vilo y el peso del legado observando desde las murallas, consciente de que el verdadero combate acababa de empezar. Capítulo 25. Corazones en vilo. Cuando Rigwen alcanzó el patio, el temblor la atravesaba todavía. Bajó de Sibria con torpeza y apoyó la frente en el cuello cálido de la yegua para no perder el equilibrio. No era cansancio, lo sabía, era el eco del tacto de Ebrard persistente e indócil. Si él no hubiera sido un hombre de honor. La pregunta se le coló sin permiso y la rechazó con vergüenza. Lo que me enciende no es el cuerpo, es que me desee. Había visto a otros hombres encenderse antes, había aprendido a desconfiar de esas miradas. Pero en Ebrard no había solo impulso, había contención y eso la desarmaba. Recordó el instante en que él se había soltado el cabello y los mechones oscuros le habían caído sobre los hombros. Allí en el bosque había comprendido que estaba perdida. El calor de sus manos le había llegado hasta los pies. El primer beso, mi primer beso, la había sacudido con una verdad nueva. Besar era eso, perder el control, sentir crecer algo entre el miedo y el anhelo. El aroma a manzana y brandy, la aspereza de la barba al amanecer. ¿Qué me ha pasado? Cuando Ebrard se apartó, el frío fue inmediato. Abandono, pensó, aunque supo reconocer el gesto. Él había cedido donde importaba, Sibria a Alensar, aun sabiendo que el deber lo reclamaba. El duque llegaría pronto, Ebrard era antes que nada un guerrero. Alzó la vista al verlo cruzar el patio. Tenía el labio perlado de sudor y respiraba hondo. Él la miró sin ocultarse, como si quisiera devorarla y a la vez cuidarla. Rigwen sintió el vértigo volver. No debí dejarte marchar así, dijo él, en voz baja, deteniéndose a una distancia respetuosa. Mantente firme, se dijo Ebrard, no la asustes. Si me hubieras detenido no habría sabido qué hacer, respondió ella con honestidad sin bajar la mirada. A veces siento que no pertenezco a ningún lugar. Alensar fue mi raíz y la perdí.
Y temo perderme yo también, pensó. Ebrard asintió despacio. Mi casa es mi ancla. La observó un segundo más. No quise negarte la tuya. Me equivoqué. Ella respiró mejor al oírlo. No quise desafiarte, dijo. Quise ser vista. Un silencio denso los envolvió. Ebrard dio un paso atrás, como quien se promete a sí mismo resistir. Quiero que esto crezca bien, añadió. Sin prisas que nos rompan. Rigwen apoyó la mano en el arzón de Sibria. Entonces aprendamos a esperarnos, dijo. Pero no me pidas que deje de ser quien soy. Él sonrió apenas, con algo de asombro y mucho respeto. Me desea, pensó ella, y esa certeza, ella la condesa impropia, le sostuvo el pecho. Rigwen montó y partió. Ebrard la siguió con la mirada hasta que el ruido del patio le devolvió al mundo. El legado observaba. Y ambos supieron, sin decirlo, que el verdadero combate acababa de empezar. Cuando volvieron a verse el día después no hubo reproches inmediatos. Solo una incomodidad espesa, como si ambos supieran que habían fallado a algo que todavía no sabían nombrar. No supe cómo hablarte, dijo Ebrard al fin con la voz baja. Creí que dejarte marchar a caballo era lo correcto. Rigwen lo miró con calma forzada. Por dentro algo temblaba, pero no quiso reaccionar desde la herida. ¿Lo correcto para quién?, preguntó. Porque yo aprendí que el silencio también es una decisión. Ebrard apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a ese tipo de combate. En la guerra, obedecer significaba sobrevivir. Aquí, obedecer significaba renunciar a lo que había sido. Toda mi vida he creído que obedecer era cumplir, admitió. A un rey, a un padre, a un nombre. Nunca pensé que pudiera ser escuchar. No dijo a quién. Pero Rigwen entendió que no hablaba solo de ella. Ella también estaba aprendiendo. A no reaccionar desde el miedo. A no repetir los gestos de quienes la habían arrastrado a decisiones ajenas. Yo tampoco sé qué se espera de mí, respondió. Pero sé que no quiero vivir como si el amor fuera una falta que deba justificarse. Ese fue el inicio. No del amor aún, sino del reconocimiento. Luego él caminó largo rato sin rumbo. Había obedecido a un impulso que no comprendía del todo, marcharse antes de decir algo irrevocable. Pensó que huir era una forma de protegerla. Y sin embargo, cada paso lo alejaba también de sí mismo. Ebrard había vivido reaccionando al mundo, a la guerra, a las órdenes, a la ambición de su padre, al nombre que cargaba. La oscuridad le era familiar, sabía cómo moverse en ella. Lo que no sabía era escuchar cuando no había gritos ni espadas, cuando lo que llamaba era una presencia silenciosa que exigía algo distinto, quedarse. Rigwen, por su parte, aprendió esa tarde que el silencio podía herir más que una palabra cruel. Pensó en su padre, en las decisiones tomadas por orgullo, en la herencia como carga. No había sido elegida, se dijo. Y esa idea le dolió más que la soledad. Capítulo 26. La visita del duque Guillermo. El castillo de Montclair vibraba con una inquietud casi palpable. En la sala grande, el ir y venir de criados, el polvo levantado por los tapices sacudidos y el eco de órdenes cruzadas componían una coreografía febril que exasperaba a Ebrard. Aquella ansiedad le parecía desmedida. Guillermo ya había estado allí otras veces. Y sin embargo pensó, nunca como ahora, cuando el destino de Normandía se inclina hacia la guerra. Sus hermanos le recordaron lo evidente, no era una visita cualquiera. El ducado atravesaba un momento frágil, y el hijo de Rollo no acudía sin propósito. Ebrard asintió, forzándose a mirar el conjunto con ojos de señor y no de hombre dividido. Vio a Rigwen colaborar con naturalidad, dando órdenes suaves, sonriendo a todos, salvo a él. Aquello le dolió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Debo apartarla de mi mente. El futuro exige otra clase de firmeza. Cuando el sol alcanzó su cenit,
el estandarte verde y dorado apareció en el horizonte. La llegada de Guillermo fue un espectáculo calculado. 1000 hombres disciplinados y relucientes como una promesa de hierro. El duque avanzaba con la mandíbula tensa, consciente del efecto de su presencia. Sabía que el poder también se ejercía desde la imagen. Dejó acampar a la mayor parte de sus tropas y entró al castillo con un séquito reducido. En el patio los Montclair se arrodillaron, las mujeres inclinaron los velos. Guillermo rió, áspero al desmontar. Nada mal para un bastardo, dijo ironizando sobre su propio origen y recorriendo con la mirada el conjunto. Y esa debe de ser la prometida de Ebrard. Una joya. ¿Por qué no es aún su esposa? Ebrard sintió el peso de esas palabras como un aviso. Todo es visto, todo es contado. Su padre respondió con la cortesía de quien conoce bien el lenguaje del poder, y el duque los invitó a entrar. Habría tiempo para la hospitalidad y para hablar de Harold. El banquete superó cualquier otro celebrado en Montclair. Era una ofrenda, casi un juramento silencioso. Guillermo comió con placer, bebió el brandy de manzana que tanto apreciaba y observó atento a Ebrard y a Rywén. Entre ellos había una tensión discreta, una distancia cargada de sentido. Ahí hay algo sin resolver, pensó el duque divertido. Me alegra vuestro próximo matrimonio, comentó, inclinándose hacia Ebrard. No todos los enlaces empiezan sin resistencia, creedme. Ebrard respondió con corrección, aunque sin entusiasmo. ¿Es esto lo que espera de mí? Un señor dócil, un aliado sin fisuras. Guillermo, complacido consigo mismo, volvió a narrar la historia de Matilde, del Papa, de las excomuniones y de las penitencias compradas con piedra y oro. En su voz no había arrepentimiento, solo la certeza de que la voluntad, bien ejercida, acaba doblegando al mundo. Harold caerá, concluyó alzando la copa. Y cuando eso ocurra, recompensaré a quienes caminen conmigo. Ebrard sostuvo la mirada del duque. Sintió el llamado antiguo del nombre Montclair, de la gloria y del deber. Pero en algún lugar más hondo pensó en Rywén. El honor exige sacrificios. La pregunta es siempre la misma: ¿qué parte de uno mismo se entrega? La noche avanzó entre risas y promesas. Bajo las vigas centenarias, el castillo escuchó como tantas veces antes el murmullo del destino tomando forma. Capítulo 27. Bajo el estandarte del conquistador. Guillermo se abandonó al banquete con una melancolía anticipada, como quien saborea un último refugio antes de la intemperie. Sabía que en Inglaterra no hallaría nada semejante. Envió elogios a la cocina, las truchas sobre todo, y mientras bebía el brandy de manzana observó a Ebrard y a Rywén. Entre ellos ardía un fuego contenido, un reconocimiento silencioso. Se han visto, pensó el duque, y lamentó que la guerra siempre celosa viniera a interponerse. Se inclinó hacia Ebrard con la pregunta aún sin terminar: ¿por qué no os habéis casado ya? Creí que las nupcias eran. La voz del conde Bertrand cortó el aire como una campana: Vuestra Gracia, mi hijo mayor ofrecerá el brindis. Ebrard se puso en pie. El cáliz le pesó como una promesa. Habló con firmeza, con esa serenidad que nace del deber, bendijo el viaje, anunció la victoria, juró la lealtad de los Montclair. Cuando el nombre de Guillermo resonó como conquistador, la sala respondió con un clamor que parecía antiguo, heredado. Rywén lo miró. En su silencio había orgullo y una punzada de temor. Este es su camino, se dijo, y yo debo aprender a caminar junto a él sin perderme. Guillermo respondió con memoria y hierro. Recordó Mortemer y Baráville, alzó la figura del padre, trazó la continuidad del linaje como si fuera una línea de sangre y tierra. Luego, con una pausa calculada, dejó caer el peso de su voluntad. Hay un Montclair, dijo, a quien debo un honor particular. El silencio obedeció. Guillermo habló de flotas por nacer, de una Normandía que exigía custodia mientras él miraba al mar, y señaló a Ebrard. Ebrard de Montclair, haréis mías mis decisiones. Confiaré en vos, hombres, armas y provisiones. El aplauso fue una marea. Ebrard inclinó la cabeza, la mano al corazón.
He esperado esto, pensó, y a la vez sintió el filo de la separación. Al levantarse, Ebrard tendió la mano a Rywén. Ella se alzó con gracia, consciente del peso que ahora compartían. Sois afortunado, dijo el duque, de contar con una mujer así. Un brindis por Rywén de Arbius. El nombre de ella llenó la sala. Rywén respondió con voz firme pese al nudo en la garganta, agradeció el honor, prometió servicio a la duquesa y a la tierra. Bebió, alzó la mirada hacia Guillermo y luego hacia Ebrard. No seré sombra, decidió. Seré sostén. Guillermo asintió, satisfecho. Bajo la pompa y el ruido, el legado había encontrado cauce. El deber llamaba a Ebrard con voz de hierro, a Rywén con una fidelidad más difícil. Y entre ambos, sin pronunciarlo, nació un pacto silencioso: sostener el honor sin renunciar al fuego que los había reconocido. Capítulo 28. La herencia del hierro. Durante 4 meses, Ebrard vivió entre la sal del mar y la madera recién cortada. Supervisó la construcción de la flota lejos de Montclair, regresando solo cuando el deber se lo permitía. Decía volver por informes y decisiones, pero pronto comprendió que lo atraía otra fuerza: Rywén. Con ella compartía avances, fracasos, dudas. Hablar le ordena el caos, descubrió, sorprendido por la claridad que encontraba en su escucha. Ella estaba a menudo presente cuando los Montclair deliberaban. No intervenía por vanidad sino por necesidad. Su inteligencia práctica se imponía sin esfuerzo. Talando cerca de Bayol aceleráis el trabajo, dijo una vez. Y Port Valerón acortará la travesía. Ebrard asintió. Ve lo esencial, pensó con un orgullo silencioso. Cuando el mal tiempo se llevó hombres al agua durante el traslado, la cólera lo sacudió. Temió el día del cruce. Rywén lo sostuvo con una certeza serena: no lanzaréis la invasión contra los vientos. No sois un hombre que confunda prisa con destino. Sus palabras fueron un ancla. Hablaron del cometa que surcó el cielo durante 15 noches. Ebrard transmitió el augurio que Guillermo celebraba y la decisión de llevar caballos. Sin ellos Normandía pierde su voz, respondió ella. La caballería es vuestro pulso. El reconocimiento de su vocación le ensanchó el pecho. Ella entiende quién soy, pensó. En la sala de los mapas, ante el problema del desembarco, Rywén aguardó en silencio hasta que ofreció la solución que nadie había visto: construid la fortificación aquí y llevadla por partes. La idea prendió como chispa en Yesca. Ebrard la miró con respeto renovado. No solo acompaña, crea. A comienzos de septiembre, la espera del viento quebró su resistencia. Caminaba sin descanso, cercado por cifras y días perdidos. Se arrodilló ante Rywén, tomó sus manos. 7000 hombres, casi 700 naves, y seguimos esperando. Guillermo arde, mantener el ánimo es una guerra aparte. Ella le acarició el cabello. Ebrard quiso rendirse a ese gesto. Nunca me he confiado así, admitió en silencio. Habló de la disciplina impuesta, del rechazo al saqueo, de un ejército tejido con lealtades diversas. No todos son normandos, dijo. Viejas rencillas despiertan. ¿Lo sabe Harold? Preguntó ella, precisa como una flecha. Ebrard calló. Aún no, pensó, eligiendo protegerla del peso que venía. Entre mapas, vientos y presagios, algo más se construía, una alianza íntima. Honor y deseo aprendían a convivir, mientras el legado ancestral empujaba a Ebrard hacia el mar, y Rywén se afirmaba como su centro silencioso, el lugar donde la guerra encontraba sentido. Capítulo 29. Elegidos por la guerra. Aunque se repetía que era imprudente confiar en Ebrard, Rywén aguardaba cada uno de sus regresos con una expectación que la desarmaba. Anhelaba hablar con él de la flota, de los hombres del cruce. También presentía que a Ebrard le sorprendía esa complicidad nacida sin esfuerzo. Nunca he tenido esto con un hombre, se decía, inquieta por la necesidad creciente de buscar en sus ojos una aprobación que la iluminaba. Ebrard decidía con la seguridad del caudillo.
pero en su voz había empezado a abrirse un espacio para la de ella. ¿Qué opináis? Preguntaba, como si la estrategia ganara peso al pasar por su mirada. A Rywell le bastaba ese gesto. Me ve, pensaba, y el orgullo se mezclaba con un temblor nuevo. Aquella tarde, cuando los planos quedaron extendidos sobre la mesa y el día declinaba, Ebrard no se apresuró a marcharse. Cerró la puerta con un cuidado inusual, como si quisiera resguardar algo más que el silencio. Guillermo ha aprobado el proyecto, dijo. Partiré en pocos días. La noticia cayó entre ambos como una piedra en el agua. Rywell no bajó la vista. Entonces esto empieza a ser real. Ebrard asintió. Y puede terminar, pensó sin decirlo. La guerra siempre reclamaba su precio antes incluso de empezar. No quería irme sin, se interrumpió, buscando palabras que no sonaban bien en boca de un guerrero. Sin saber dónde estamos. Rywell respiró hondo. No quería responder desde el miedo ni desde la costumbre de agradar. Estamos aprendiendo, dijo. Y eso es más de lo que tuve nunca garantizado. Ebrard se acercó despacio sin imponerse. Se detuvo a un paso de ella. Cuando os dejé en la capilla, confesó, creí que obedecía a lo correcto. Hoy sé que solo estaba huyendo. De vos y de lo que me pedíais sin decirlo. Rywell sostuvo su mirada. El pasado dolía menos cuando se nombraba. Yo también tuve miedo, admitió. Pensé que amaros sería otra forma de perderme. Pero he comprendido algo, no amar es lo que me deja expuesta. No al dolor, sino al vacío. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, densas y verdaderas. Ebrard levantó la mano, dudó un instante y rozó con los dedos el dorso de la suya, como pidiendo permiso. No sé prometer que volveré intacto, dijo. Pero sé que no quiero partir sin haberos elegido. Rywell sintió que el mundo por una vez dejaba de exigirle prudencia. Entonces quedaos ahora, susurró. Solo ahora. No fue un beso impetuoso. Fue lento, consciente, como si ambos quisieran recordar cada gesto antes de que el tiempo los separara. Ebrard apoyó la frente en la de ella al retirarse apenas, respirando su mismo aire, como si así pudiera llevarla consigo. Volveré, dijo no como juramento grandilocuente sino como decisión íntima. Rywell cerró los ojos un segundo grabando su presencia. Y yo estaré aquí, respondió. No esperando en silencio, sino construyendo lo que nos han concedido. En ese beso breve y hondo aceptaron lo que vendría, la guerra, la ausencia, el riesgo. Pero también algo nuevo y más fuerte que el miedo, la certeza de que aún separados, ya habían empezado a habitar el mismo mundo. Rywell compartía su fervor por la empresa inglesa, pero la víspera invisible de la partida le nublaba el ánimo. Cuando llegara el día, Ebrard se iría, y el mundo quedaría deshabitado de su presencia. Si vencían podría no volver en años, si perdía, no vuelvas ahí, se ordenaba, incapaz de cerrar esa puerta. La idea de la batalla la dejaba suspendida entre dos silencios, el alivio culpable de que un compromiso sin destino pudiera extinguirse, y la pena honda de saber que con él también se iría algo que ya sentía como propio. Entre honor y miedo, Rywell aprendía que amar a un hombre destinado a la guerra era aceptar el legado de la pérdida incluso antes de la gloria. Capítulo 30. Antes del reino. Harold Godwinson recibió la noticia como un golpe helado en el pecho. En su cuartel de la costa sur, donde aguardaba a Guillermo, comprendió de pronto que el destino había abierto otro frente. Harald Hardrada había desembarcado cerca de York con un ejército inmenso, y junto a él marchaba Tostig, el hermano expulsado. La traición siempre encuentra aliados, pensó, apretando el pergamino hasta arrugarlo. ¿York o el normando?, preguntó sin rodeos a Godric. York, respondió su hermano. Guillermo aún espera el viento. Este peligro ya está sobre nosotros. Harold asintió. No hay elección cuando el reino arde por dos costados.
La marcha hacia el norte fue una prueba de hierro y voluntad. York cayó, y al amanecer siguiente, en Stamford Bridge, el acero decidió lo que las palabras no habían logrado. Ingleses y noruegos lucharon hasta el agotamiento, el río Ouse se volvió frontera de sangre. Un solo guerrero vikingo sostuvo el puente durante horas, hacha en mano, como si encarnara la furia antigua del norte. Harold lo observó, incrédulo y furioso. Un hombre puede detener a un ejército, pero no al tiempo. A veces lo simple es lo único que vence a lo extraordinario, dijo al aceptar el plan que acabaría con él. El gigante cayó. Hardrada murió con una flecha en la garganta. La victoria fue total, de cientos de naves apenas unas pocas regresaron a Noruega, Tostig yacía entre los muertos. Godric celebró el triunfo, pero Harold no sonrió. Ajustó la corona con gesto cansado. Hemos vencido a un rey, dijo, pero estamos lejos de casa. El ejército está exhausto, y Guillermo puede llegar en cualquier momento. Mientras el eco de la victoria se disipaba, Harold sintió el peso del presagio. Había ganado la batalla del norte, pero el sur lo llamaba. Y el verdadero juicio aún no había comenzado. Capítulo 31. La novia de Hastings. El viento había cambiado al fin, y con él el curso de todas las cosas. En el patio, bajo un cielo pálido, Rygwen observó al conde Bertrand despedirse de sus hijos como quien entrega fragmentos de sí mismo al destino. El hombre que le había concedido confianza y hogar parecía más viejo, como si los meses hubieran cobrado por adelantado su tributo. El legado pesa cuando se ama, pensó ella, con el corazón en carne viva. Los sirvientes y las familias resistían el frío unidos por una misma tensión, orgullo y miedo entrelazados. Maelis lloraba sin pudor, Ferrand rígido apretaba la mandíbula. Bertrand tomó la mano de Hughes. «Ve con Dios», dijo. «Regresa con honor». «Volveremos», respondió el joven seguro. «Juntos celebraremos». Luego a Rygwen con un gesto fraterno que la desarmó, «Au revoir, ma sœur». «Lo traeremos entero». Guillard fue menos ceremonioso y más humano. «No entiendo por qué no te ha tomado ya por esposa», murmuró. «Ten paciencia». Ella asintió, sintiendo que las piernas flaqueaban. Ebrard se despidió de su padre con una promesa que era juramento y desafío. Después tomó la mano de Rygwen. «Él os necesita», dijo bajo. «Sé que lo cuidaréis, lo siento». «No partáis con arrepentimientos», respondió ella firme. «Entiendo». Se miraron. En los ojos de él ardía la determinación, en los de ella la certeza del desgarro. ¿Serán estos nuestros últimos instantes? No había reproches posibles, los Montclair partían hacia la gloria. Ebrard la besó con urgencia contenida, como quien sella un voto sin palabras. «Llevaré vuestro sabor conmigo», susurró, «hasta volver». El corazón de Rygwen respondió en silencio, «Vuelve. Vuelve a mí». El conde se apoyó en su brazo mientras los tres guerreros montaban y conducían a los suyos fuera del patio. La piedra guardó el eco de los cascos como una plegaria antigua. Ebrard cabalgó a la cabeza, recto y orgulloso. Servir al duque, forjar la flota, ganar la corona, ese era su destino. Había recompensas prometidas, nombres por inscribir. «No mires atrás», se dijo. Y sin embargo, el impulso de girar a Tenax lo consumía. El presentimiento de no volver a ver al padre le pesaba como plomo. Y Rygwen ardía en él. ¿Me esperará? Si Dios quería, se encontrarían, si no, el deber lo reclamaría entero. La ruta hasta Port Valerón se le antojó interminable. La invasión había comenzado, pero el verdadero combate, entre honor y deseo, apenas despertaba. Capítulo 32. La flota. Los vientos del cambio empujaron la flota a través del Canal de la Mancha como si una voluntad antigua guiara las quillas. Guillermo zarpó con 7000 hombres, entre ellos los Montclair, tras cargar caballos, armas y provisiones. La empresa tenía algo de rito fundacional, hierro, vino y juramentos avanzando hacia la historia. Ebrard lo había dicho a Rygwen antes de partir:
Un ejército sin alimento está condenado. Ahora, entre tambores y trompetas, observaba cómo las velas se tensaban. También los hombres necesitan creer, pensó. Bromeó sobre Harold aguardando en la costa. Guillermo sonrió, seguro de la información que lo protegía. El sajón combatía al norte. Navegarían de noche, desembarcarían al alba. Todo estaba escrito, incluso el registro de los hombres, que Ebrard custodiaba como si fuera un libro sagrado. La nave Mora, regalo de Matilde, avanzó con su polena señalando Inglaterra. Ebrard contuvo el aliento al ver la flota desplegarse, cientos de naves nacidas de su trabajo. Al caer la noche, la nave capitana quedó adelantada. Guillermo ordenó anclar y romper el ayuno. El vino especiado templó el frío y soltó la lengua del duque. Habló de Eduardo, del trono prometido como un legado mal cerrado, de Harold, valiente y elocuente sí, pero manchado por un juramento quebrado. Ebrard escuchó en silencio, testigo fiel de una historia repetida mientras la luna jugaba sobre el agua. ¿Estará Rigwen mirando la misma luna? El pensamiento lo sostuvo cuando Guillermo, airado, celebró la bendición papal y la legitimidad de su violencia. La cruzada era justa, el botín necesario. Así se compra la lealtad, entendió Ebrard, con un nudo en el estómago que no era solo mareo. Al amanecer avistaron la flota. Pevensey los recibió con barro y augurios. Guillermo resbaló al pisar Inglaterra. Ebrard, rápido, selló el instante con palabras que lo volvieron presagio. Ya tenía la tierra en la mano. El duque rió, levantó el puño embarrado. La tropa exhaló alivio. Caballos y hombres tocaron tierra con nervio contenido. En la tienda Guillermo trazó el plan: explorar, aprovisionar, avanzar hacia Hastings y levantar la palizada. Aprobó la idea de Montclair. Gracias, Rigwen, pensó Ebrard, reconociendo el hilo invisible que lo traía hasta allí. Provocarían a Harold atacando sus dominios, lo atraerían a la costa. Luego el reino. Cuando Guillermo insinuó Gales como tarea futura para Ebrard de Montclair, Ebrard inclinó la cabeza, honrado. Honor y legado, se dijo. Y bajo la armadura del deber, la imagen de su casa y de Rigwen ardió con la promesa, frágil, obstinada, del regreso. Capítulo 33. Una historia de amor y conquista. El castillo parecía haberse vaciado de alma. Así lo dijo el conde Bertrand con una tristeza sobria mientras cenaba frente a Rigwen. Sin sus hijos las piedras resonaban huecas, y aunque ya los había visto partir otras veces, nunca se aprende a despedirse de la propia sangre. En pocos días, el peso de la ausencia había encorvado aún más su figura. Rigwen comprendía ese dolor porque también lo habitaba. Con voz serena le prometió oraciones diarias por el regreso de los muchachos, aunque por dentro el corazón le golpeaba como un tambor de guerra y el miedo le tensaba las sienes. Que él vuelva a mí, suplicó en silencio, sabiendo al mismo tiempo que era una plegaria frágil. Si Ebrard sobrevivía y prosperaba en Inglaterra, la gloria podría reclamarlo lejos para siempre. No llegaban noticias de la travesía. La incertidumbre era un veneno lento. ¿Habían tocado tierra? ¿Había soportado el mar? ¿Estaba a salvo? El recuerdo del beso, del peso firme de sus manos no la abandonaba. Antes, discutir los planes de la invasión había sido un ejercicio de lucidez compartida, casi una promesa. Ahora la empresa era real y la posible pérdida para los Montclair y para ella se alzaba como una sombra. En los corredores, la espera se volvía espesa. El castillo respiraba una vigilia temerosa, suspendida entre la fe y el presentimiento, como si las viejas murallas custodiaran no solo un linaje, sino el temblor íntimo de quienes aguardaban el regreso de sus herederos. Capítulo 34. Brinden-ap-Rhys. En las entrañas de las montañas de Gales, en el otoño de 1066, Brinden-ap-Rhys despertó sobresaltado, empapado en sudor, con la certeza amarga de que sus sueños eran avisos. Las noticias llegadas días atrás pesaban como una maldición. Harold Godwinson marchaba de nuevo hacia el sur tras vencer a los noruegos, y al otro lado del mar,
Guillermo de Normandía aguardaba tan solo el viento propicio para reclamar un trono prometido. Dos fuerzas ajenas avanzaban y ninguna traería paz a Cymru. Brinden escuchó el gemido del viento entre las vigas y el aliento profundo de sus hombres dormidos. Aquel refugio oculto en Caderberwin, levantado con manos exhaustas, era más que una fortaleza. Era un acto de resistencia. Allí hablaban su lengua sin miedo. Allí seguían siendo hijos de su tierra. La lana gruesa del brichan le cubría los hombros y al tocar las cuentas de ámbar, último regalo de su madre, sintió el filo de la ausencia. Toda su familia había sido devorada por la peste. Él había sobrevivido para cargar con un pueblo. Al amanecer, el olor del alimento le recordó su deber. Era joven, pero ya príncipe, y la soledad del mando le pesaba como una corona invisible. Pensó en alianzas propuestas, en futuros posibles que exigían renuncias, y dudó. No todo lo que conviene al poder conviene al corazón. Sacudió esos pensamientos, el presentimiento de malas nuevas no se apartaba. Sopesó a los enemigos. Los sajones, cansados pero temibles tras su muro de escudos, los normandos, famosos por su caballería y la dureza de su duque. Mejor el enemigo conocido, se dijo, apretando la mandíbula. Su pregunta era más honda. ¿Dejarían alguna vez a su gente vivir en paz o serían empujados aún más hacia las montañas? Se vistió con rapidez y salió al encuentro del día. El príncipe avanzó hacia el desayuno como quien entra en una batalla silenciosa, con el honor como escudo y el legado ancestral ardiendo en la sangre. Capítulo 35. Cuando la guerra decide el amor. En la costa meridional, el 13 de octubre, los hombres de Harold comenzaron a llegar como un río cansado que se niega a detenerse. Venían del norte, de una victoria reciente y sangrienta, con el cuerpo agotado y el ánimo sostenido por el orgullo. En la tienda real el aire olía a sal, cuero y decisiones irreversibles. Harold habló con voz firme, consciente de que cada palabra debía sostener más que una estrategia. Aquellos hombres habían vencido a Hardrada 18 días atrás y ahora debían alzarse de nuevo. No puedo pedirles menos de lo que yo mismo estoy dispuesto a dar, pensó, mientras calibraba el peso de la corona sobre la sien. Leofwin le recordó que la moral era alta, que Inglaterra lo quería a él, no a invasores ni a herederos demasiado jóvenes. Harold asintió aceptando esa verdad como un juramento silencioso. Soy el rey porque debo serlo. Decidió atacar sin demora. No daría a Guillermo el tiempo de enraizarse, de tejer alianzas en tierra inglesa. Habló con la seguridad del que sabe que dudar sería una forma de traición. Eligió la colina de Caldbeck, terreno elevado, flancos protegidos por marismas, el bosque como guardián a la espalda. Allí, bajo el viejo manzano de Joare, se reunirían antes del anochecer miles de hombres. Mañana sería sábado. Mi día, recordó, aferrándose a la superstición como a una bendición heredada. Al alba contempló al ejército en marcha. Cascos de cuero y hierro, cotas acolchadas, hachas y escudos avanzando a pie, una muralla viva. La visión le infundió confianza, pero también una punzada de temor antiguo. Si caigo, cae Inglaterra conmigo. Entonces Godric se arrodilló ante él, ofreciéndose a ocupar su lugar. Su ruego era amor, era razón. Harold lo alzó con un gesto decidido. Sus ojos no temblaron. Guillermo estaba saqueando el Sussex, hiriendo a su gente. Aquello ya no era solo una guerra por coronas. Es mi tierra. Es mi deber. Y con esa certeza el rey eligió marchar al frente, donde el honor y el legado ancestral reclamaban su presencia. Capítulo 36. Una batalla, dos destinos. En el campamento normando, la noche anterior a la batalla fue un largo susurro de oraciones. Bajo las estrellas, los hombres confesaron sus culpas como quien aligera el alma antes del abismo. Ebrard reunió a sus hermanos y recibió con ellos la penitencia. Necesitaba algo más que el perdón divino. Antes del alba, nada debía quedar en sombra. El fuego del campamento sostuvo sus miradas.
Ebrard habló sin rodeos, con la voz tensa de quien se enfrenta a sí mismo. Rigwen. El nombre bastó. Gillard lo escuchó con una calma que desarmaba y Hughes levantó la vista, atento. Ebrard confesó su error. El encuentro fortuito en el bosque, la confusión nacida del nombre pronunciado, los celos que habían torcido una decisión irrevocable. He dejado que el orgullo mande donde debía mandar el corazón. La risa de Gillard rompió el nudo, franca y luminosa, y la de Hughes la siguió, aliviando la noche. Con ironía fraterna, Gillard desnudó la torpeza de Ebrard hasta dejarla sin defensa. No había traición, solo miedo disfrazado de honor. Arrodíllate ante ella, le dijo sin dureza, y aprende a pedir perdón. Ebrard rió también por fin, y lo abrazó con una fuerza que contenía lágrimas. Cuando estoy cerca de Rigwen pierdo el juicio, admitió. Eso tiene un nombre, respondió Gillard. Amor. Ebrard negó con rigidez, no había tiempo. Hughes, con una dulzura grave, le recordó que alejarlo sería una locura. Hablaron luego del padre, del castillo y de los huertos que los habían visto crecer. Juraron honrar el nombre de los Montclair. Bajo la luz temblorosa, Ebrard vio el miedo en los ojos de Hughes y no lo reprobó. Le habló como quien entrega una herencia invisible. El coraje nace del temor, no de su ausencia. Fidelidad y coraje, le dijo, para que lo grabara en el corazón como en el escudo. Hughes asintió aún temblando pero erguido. Y en ese gesto, la noche pareció inclinarse un instante, reconociendo la nobleza silenciosa de quienes avanzan pese al miedo. Capítulo 37. Entre la espada, la herencia y el corazón. Antes del alba, Guillermo ordenó celebrar la misa. Se colgó al cuello las reliquias sobre las que Harold había jurado, no como adorno, sino como acusación silenciosa. Luego a caballo reunió a sus hombres y les habló sin rodeos, con la crudeza de quien sabe que el mundo se estrecha hasta un solo punto. O todo o nada. No habría retirada sin victoria. La legitimidad, repitió, marchaba con ellos. Y para encender la sangre, alzó su voz con una leise de la canción de Rolando, evocando castillos derribados y ciudades en llamas, como si la épica antigua reclamara continuidad en aquella mañana gris. Avisados por los exploradores, los normandos abandonaron la costa en una larga columna que se deslizaba entre los bosques. Carros cargados de hierro y pan avanzaban en silencio. Los pájaros huían del estruendo contenido. Nadie hablaba. Cada hombre viajaba hacia atrás y hacia adelante en su propia vida. Ebrard, hipnotizado por el ritmo apagado de cascos y pasos, sintió cómo el futuro se volvía estrecho y definitivo. Así suena el destino cuando no admite desvíos, pensó, apretando la mandíbula. Tras 9 millas siguiendo el estandarte papal, Guillermo eligió la posición del mando, a retaguardia de la caballería. Ebrard llegó junto a él montando a Tenax. El duque, sin mirarlo, dejó caer una verdad incómoda. Los soldados simples empezaban a temer más por su pellejo que por cruzadas morales o promesas de botín. Ebrard asintió en silencio mientras comprobaba su equipo con un ritual casi íntimo. La cota de malla, el refuerzo del pecho, la lanza, el escudo con su lema, en fe y raíz, la espada fiel. Por un instante Rigwen cruzó su mente arrojando el honor al lago. El recuerdo ardió y fue expulsado. No ahora, se dijo. Si caigo, que sea con la mente limpia. Con la cabeza recién rasurada para no ceder al sudor ni al mareo, Ebrard alzó la vista cuando el ejército se desplegó frente a la colina empinada elegida por Harold. Vio a los arqueros al frente, las filas compactas de infantería detrás, y la caballería aguardando como una bestia contenida, bretones a la izquierda, flamencos a la derecha, normandos en el centro. En ese instante comprendió con una claridad casi sagrada que aquella no sería una batalla más. Era un umbral. Un combate que decidiría nombres, tierras y memorias. El orgullo le inundó la sangre, oscuro y luminoso a la vez. El terror puro lo acompañó sin pedir permiso. Así se hereda la historia, pensó Ebrard, no con certezas, sino con el pulso firme entre el miedo y el honor. Capítulo 38. La carga.
Harold aceptó el desafío con una calma férrea. Ordenó descender desde la colina de Caldbeck y preparar el muro de escudos. Conocía bien aquella vieja sabiduría heredada de Alfredo el Grande: resistir, absorber el golpe, quebrar al enemigo con paciencia. Desde su puesto elevado contempló a los Hussars o guardia de élite cerrar filas, a las milicias apiñarse detrás con armas humildes y sintió cómo la confianza le templaba la sangre. Cuando el estandarte del dragón de Wessex se alzó, los gritos sajones rasgaron el aire. Los normandos respondieron invocando a Dios. Las trompetas sellaron el destino. El primer choque fue torpe y brutal. Un normando rompió filas y murió solo como advertencia. Guillermo rugió órdenes, las flechas volaron, pero el muro de escudos apenas cedió. Ebrard comprendió enseguida el peligro. Sin intercambio de arquería, sus municiones se agotarían. Se lo dijo al duque, midiendo cada palabra. La guerra también se pierde por silencio, pensó. Guillermo tenso ordenó avanzar incluso las ballestas, aun sabiendo la prohibición. Primero vencer, luego expiar, parecía decir su puño cerrado. El campo se convirtió en un estruendo de hierro y carne. Los sajones, favorecidos por la altura, resistían como una criatura blindada. Las piedras y las hachas danesas hacían estragos. Guillermo pidió la caballería antes de tiempo. Ebrard recibió la orden y espoleó a Tenax hacia el caos. Sintió el poder del caballo bajo él, noble y antiguo, y una certeza íntima: si caigo será avanzando. Pensó fugazmente en Rygwen como en un amuleto prohibido y la expulsó. La carga no rompió el muro. Hombres y caballos cayeron en el barro. El flanco bretón cedió y retrocedió colina abajo. Ebrard volvió al mando con el brazo en llamas y el rostro cubierto de sangre. Vio un escudo de los Montclair aún en alto, y no supo de cuál de sus hermanos colgaba ese último hilo. Guillermo comprendió el riesgo de aniquilación. Si resisten hasta la noche habremos perdido, dijo a los suyos. El terreno era una trampa perfecta. Solo quedaba el engaño. Ebrard sostuvo la mirada del duque y habló con una convicción que no admitía réplica: fingir retirada. Era una apuesta vieja, peligrosa, pero posible. Guillermo asintió tras un instante que pareció eterno y le confió la ejecución. Ebrard volvió a galopar, con el corazón marcándole el ritmo del nombre que no debía pronunciar. Rygwen, latía el mundo. La caballería cargó de nuevo y en el momento justo giró. El muro sajón se abrió para perseguirlos. Entonces Ebrard dio la orden y contraatacó. En el barro resbaladizo, los enemigos cayeron uno tras otro. Entre el silbar de las flechas, Ebrard alzó la vista y vio a Harold llevarse las manos al rostro, herido. El rey cayó. Ebrard gritó la noticia con la garganta en carne viva. Guillermo comprendió al instante, atacó de frente. El rumor de la muerte del rey se propagó como un hechizo roto. Los sajones huyeron hacia el bosque, fueron alcanzados, abatidos, borrados del campo. Cuando el estruendo cesó, solo quedaron los cuerpos y el eco de un legado sellado en sangre. La historia había elegido. Y lo había hecho sin piedad. Capítulo 39. Masacre total. Al extinguirse el fragor de la batalla, el campo quedó cubierto de cuerpos y caballos caídos. La tierra, empapada de sangre, se había vuelto barro. La línea sajona se había quebrado, y allí donde antes se alzaba la flor de la nobleza inglesa, solo quedaban restos desfigurados. Los Hussars del rey, fieles hasta el último aliento, rodearon el cuerpo de Harold y combatieron con hachas y espadas hasta desaparecer. Al caer la noche, los normandos abrieron brecha en el punto de su muerte. Habían vencido contra todo augurio. El silencio posterior, apenas roto por el graznido de los cuervos, pesó más que cualquier clamor. Guillermo avanzó entre los caídos con el rostro sombrío. Confió a Ebrard, con una lucidez dolorosa, que un solo día de paciencia habría cambiado el destino. Señaló el estandarte del dragón de Westrich aún tembloroso, y el del hombre combatiente ricamente bordado, capturado junto al cuerpo del rey. Quiso que aquel símbolo viajara a Roma. Luego, en un gesto humano que aligeró la carga,
preguntó por el loco que había cargado solo al inicio. Ebrard respondió con una media sonrisa, un juglar llamado Brisefer destinado a la leyenda. Ambos rieron brevemente como quien necesita aire. Separados del duque, Ebrard buscó a sus hermanos con urgencia. Los halló vivos. Se abrazaron en silencio largo. El brazo herido de Hughes colgaba vendado. Calmaron a los caballos Tenax Constans Firmus, conscientes de que aquellos animales nobles habían sido su salvación. Se despojaron de la armadura y se lavaron en el río, incapaces de borrar del todo el olor de la muerte. Al amanecer, la lectura de los nombres trajo ausencias irreparables. Ebrard lamentó a Perrin de Florac con amargura. La ironía no mitigaba la pérdida. Bajo una tienda improvisada, observaron a lo lejos el banquete de las aves carroñeras. Hablaron de enterramientos dignos y de fosas comunes, de un cuerpo irreconocible y de una mujer obligada a confirmar señales íntimas, de una madre que ofreció oro por el descanso de su hijo y de una tumba anónima junto al mar que Harold quiso proteger. El fuego crepitó. Nadie añadió nada durante un tiempo. Ebrard rompió el silencio con noticias de futuro. No volvería aún a Normandía. Guillermo le confiaba a Elmsford, en el oeste, tierra de frontera y rebeliones, un condado prometido y una tarea inmediata. Pidió a Hughes y Guillard que lo acompañaran. Aceptaron. Hastings, dijo, había cobrado un tributo que no olvidarían jamás. Entonces, con la voz baja y verdadera, Ebrard confesó lo que le faltaba. Anhelaba a Rywén, compartir la victoria, dejarle ver el temblor que la gloria no borra, decirle la promesa recibida. Anhelaba su refugio, la intimidad que devuelve sentido y lo recompone. Reconoció su torpeza por no haberla desposado. Sus hermanos lo escucharon sin juzgar. Afuera, el campo aún respiraba historia. Adentro el legado empezaba a tomar forma. Capítulo 40. El temblor. Las palabras de Ebrard parecieron despertar en Hughes una verdad que ya latía en su cuerpo. Se preguntó, con una franqueza que lo avergonzaba y lo salvaba a la vez, por qué un hombre, tras cortejar a la muerte, siente la urgencia de aferrarse a la vida en la carne. A su alrededor, los supervivientes cojeaban, heridos y febriles, ocultando un deseo torpe y obstinado. Hughes lo dijo sin rodeos, la mano temblándole al confesar lo que no podía dominar. Guillard apartó la mirada, incómodo. Ebrard comprendió entonces cuán cerca estaba su hermano menor del quiebre, y cuán humano era ese temblor. Ebrard habló con mesura, sosteniéndose por dentro. Ansiaba volver y desposar a Rywén, pero el deber lo retenía. Obedecer al duque era el precio del título prometido. Al menos viajarían juntos hacia Elmsford, al menos sabría a sus hermanos a salvo. Mandaría un mensajero a Montclair. El pensamiento de Rywén le ardió como una promesa aplazada. Guillermo, encendido de ira, descargó la noticia. El Witan había proclamado rey a Edgar Atheling. No habría coronación mientras él respirara. Londres debería caer por la fuerza. Ebrard sintió el peso del retraso como una losa, otra demora antes del regreso, y guardó su inquietud para no avivar el fuego del duque. Coincidieron en la ironía de los apoyos volubles y fijaron el rumbo. Dover primero, llave estratégica. En Dover la muerte llegó sin gloria, carne contaminada, agua impura, una epidemia que diezmó a los hombres. Los que resistieron avanzaron hacia el corazón espiritual del reino. Canterbury cayó. Londres resistió en su puente. Los normandos rodearon la ciudad por el oeste, dejando tras de sí humo y devastación. El cruce sería en Wallingford, donde el señor local simpatizaba con ellos. Allí, la balanza se inclinó. Stigand abandonó a Edgar. Las filas de la Atheling se deshilacharon. En Berkhamsted, Edgar se presentó ante Guillermo con nobles ingleses y ofreció fidelidad. Así, sin estruendo, terminó un reino de siglos. Entre honor y ruina, el legado cambió de manos mientras, en el pecho de Ebrard, el deseo y el deber seguían midiendo fuerzas. Capítulo 41. La sanadora. En el burgo fronterizo de Elmsford,
donde la tierra aún no había decidido a quién obedecer, Rielen Wynn crecía a la sombra de un origen silenciado. No había conocido a su padre. Todos sabían que era hija natural de un señor sajón y de Eirlis, la sanadora. La vergüenza había empujado a su madre a huir del país de Gales con su saber y su niña, buscando un lugar donde los nombres no pesaran. Rielen no guardaba memoria de aquella tierra. Su mundo era la choza, el fuego pobre, el olor de las hierbas. Con los años, la fama de Eirlis se extendió como un susurro reverente. Decían que curaba con manos antiguas y palabras aprendidas antes del tiempo. Rielen la asistía en silencio, moliendo raíces, observando cada gesto, deseando poseer ese don que protegía. Eirlis enseñaba con paciencia y una alegría grave. Sabía que un día su hija tendría que sostenerse sola. El saber es refugio, pensaba, y esa certeza le endurecía la voz. El brasero temblaba contra el frío de noviembre. Rielen se estremeció y al tocar el brazo de su madre, sintió la fragilidad bajo la piel. ¿Cómo voy a quedarme sin ella? La negó con ternura infantil, pero Eirlis seria habló del peligro que crecía en todas partes y de los normandos que llegarían. Vendrán, sabía. Como todos los conquistadores. Temía por los galeses, por la vida que se avecinaba bajo un nuevo yugo. Rielen se refugió en su abrazo, preguntando si podían huir. Eirlis la estrechó con fuerza y le susurró la única estrategia posible: hacerse necesarias. Los guerreros respetan a quien les devuelve la vida. En el pecho de la niña se asentó el olor de las hierbas, promesa de alivio y de futuro. Eirlis la meció cantando una vieja nana galesa, mientras fuera el mundo cambiaba de dueño y dentro se transmitía un legado silencioso. Capítulo 42. Victoria de Hastings. La noticia de Hastings llegó a Montclair como un viento envenenado. Victoria sí, pero a un precio insoportable. Nadie sabía nada de Ebrard ni de sus hermanos. Se hablaba de centenares de caballeros normandos muertos, de otros abatidos por la peste, de una campaña que se deshilachaba lejos de los cantares heroicos. En ese vacío, Rigwen se quebró. El castillo se había vuelto inhóspito. El conde Bertram vagaba por los corredores cuando no se encerraba a mirar el fuego, atrapado en un duelo que lo alejaba incluso de ella. A veces, Rigwen tenía la amarga certeza de que ya no la reconocía. Maelis, consumida por la espera, solo pronunciaba los nombres de sus hijos, como si invocarlos pudiera traerlos de regreso. ¿Está vivo o muerto? La pregunta martilleaba a Rigwen. ¿Por qué me duele alguien a quien debería odiar? No había alegría para ella en Montclair. Ebrard no la amaría, esa verdad antigua y persistente la empujó a decidir. Desde hacía años deseaba volver a Alensar, y las cartas de su padre llegaban con la puntualidad de una orden. Es ahora, se dijo con una calma que no sentía. No podía marcharse sin dejar palabras, aunque tal vez nunca llegaran a su destino. Mandó llamar a un escribano. Le costó encontrar una forma que no la delatara ante el monje impaciente. Al final, aprobó un texto sobrio, casi cruel en su contención. Liberaba a Ebrard de sus obligaciones, renunciaba a la dote y devolvía el porvenir a manos ajenas. Al sellarla, sintió el peso de su linaje cerrándose como una puerta. Si duele es porque importa, pensó, y despidió al clérigo. Buscó al conde. Lo halló frente al hogar, inmóvil. Tartamudeó su intención de partir. Él la miró como desde muy lejos, le dio una palmada distraída y murmuró que hiciera lo que creyera mejor. Rigwen salió sin saber si había sido escuchada. Quizá nadie escucha cuando el mundo se rompe, se dijo. Entregó la carta al intendente. Ferrand la recibió con aspereza excusándose. La peste se extendía, los siervos caían. Rigwen recordó los rumores, dudó un instante. ¿Debo quedarme? Y pensó en Alensar, en la utilidad que allí tendría su presencia no por compasión paterna sino por deber. Insistió en el envío de la misiva. Ferrand se inclinó y se fue deprisa. Rigwen quedó sola. Había dicho adiós sin despedirse, fiel a una dignidad heredada que no hacía ruido.
En ese gesto seco y necesario, dejaba atrás la espera y reclamaba su propio legado. Capítulo 43. Habían sobrevivido. Tras la rendición que selló la historia, los Montclair se separaron del ejército principal. Habían sobrevivido a la peste y a la victoria, pero no al asco que deja la violencia cuando se prolonga más allá de lo necesario. Con 200 de sus mejores hombres, guiados por normandos asentados desde antiguo, avanzaron desde el Támesis hacia las marcas galesas. Ebrard confiaba en que aquella fuerza bastaría para disuadir cualquier desafío. Las milicias locales se habían consumido en Hastings. La guerra no termina cuando cesa el combate, pensó, solo cambia de rostro. Si el invierno nos concede tregua, llegaremos a Elmsford en 4 días, dijo a Hughes midiendo el cielo. Reza por nubes benévolas. Oxford lo recibió con puertas cerradas y miradas que huían. Ebrard observó el trazado ordenado, la memoria de Alfredo el Grande aún viva en la piedra, y anotó mentalmente el consejo que daría a Guillermo. Guillard calculó casas y gentes con ojo práctico. Hughes asintió, reconociendo una prosperidad levantada tras el fuego danés. Salieron con ánimo ligero siguiendo el Cherfol hacia Warkham, donde un promontorio dominaba el Avon. Aquí nacerá un castillo, acordaron, como si el futuro pudiera dibujarse con la voz. El optimismo regresó a Ebrard. Este viaje puede elevarme, se dijo, sabiendo que cada informe valía tanto como una espada. La compañía de sus hermanos lo anclaba, vigilaba a Guillard, le inquietaba Hughes, retraído con la mano aún temblorosa, un eco que Hastings no había soltado. En Northbridge, junto al Severn, Ebrard decidió reclamar la ciudad como parte de su heredad. No estaba lejos de Elmsford, y nadie la había señalado aún como fortaleza ducal. En Shrewsbury, los rumores tensaron el aire. Brinden-ap-Rhys había golpeado a Osenrich. Extraño, murmuró Ebrard al salir. El invierno suele encerrar a los galeses en sus montes. ¿Qué los empuja ahora? Lo averiguaremos tras inspeccionar Elmsford. Y siguieron adelante, con el legado a cuestas y la frontera aguardando. Capítulo 44. Ruinas. Al día siguiente, Ebrard examinó la ruinosa fortificación anglosajona de Elmsford. Madera vencida, barro hasta los tobillos, un único paso seco custodiando una ciudad que parecía sobrevivir a duras penas en un mar de lodo. El viento afilado y constante descendía de las cumbres nevadas del oeste y se les metía en los huesos, como si quisiera probar su derecho a estar allí. Guillard habló de los galeses que decían resistir el invierno en aquellas montañas desoladas. Hughes, más sobrio, concedió que debían de ser duros. Ebrard los miró temblorosos, con los rostros encendidos por el frío y la cortesía conteniendo lo evidente. No digáis lo que ya pesa, pensó, y lo dijo él. Adelante. Maldita sea mi condado. Esto es un desastre. Guillard lo suavizó con realismo, Hughes con fe en el tiempo y en la voluntad. Ebrard, hundido y erguido a la vez, dejó escapar una risa breve. Aquello requería algo más que trabajo, casi un milagro. Hughes le recordó que levantar otra Montclair exigiría años, pero que él tenía ambición y pulso. Guillard añadió el nombre de Riwen como si fuera un amuleto. Ebrard alzó la vista a las montañas veladas por la niebla. Esta frontera exige paciencia. No llevaría una esposa a un lugar así. Dijo que se casaría en cuanto Guillermo le permitiera volver a Normandía y, sin pronunciarlo, juró levantar para Riwen un hogar cálido donde ahora solo había miseria. Esa promesa silenciosa le devolvió aliento. Durante 2 días decidieron qué quemar y qué derribar. Hughes, con palabras de la lengua local, reunió campesinos deseosos de trabajar. La noticia de la muerte del rey danés parecía aliviar a muchos. Ebrard empezó a ver bajo el barro una futura ciudad de mercado. Aún así, la frontera reclamaba presencia. Las incursiones galesas persistían y la responsabilidad que Guillermo le había confiado pesaba lejos de Londres. Estaba por partir en reconocimiento cuando llegó un pequeño grupo de jinetes. Guillard reconoció al mensajero enviado a Montclair tras Hastings. Ebrard preguntó por su padre,
La respuesta le clavó el frío en el pecho. Peste en el Calvados. El mensajero entregó una carta de Rywin. Ebrard dudó. Si escribe es porque duele. Abrió el sello y entendió de golpe la angustia de su padre. Ella había visto su propio valor. Él no. No la culpó, la pérdida sí lo atravesó. Cerró la carta con pulso firme para no quebrarse ante los suyos. Me ha dejado, dijo sin alzar la voz. Guillard protestó, propuso volver, el duque comprendería. Ebrard montó a Tenax, buscando movimiento como quien busca aire. Ha decidido. Debo aprender a vivir con ello. Hizo una seña a Fulques y cabalgó hacia las montañas, llevando consigo el honor intacto, el legado por construir y una herida que el viento no lograba cerrar.